Entonces, algunas características de ese pueblo restaurador que somos nosotros. Y la primera característica es que nosotros debemos ser un pueblo de intercesores. Un pueblo de intercesores. En la primera reunión veíamos un tema muy parecido, ¿cierto? Pero en este momento vemos otro tema, pero que tiene bastantes elementos similares. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 31 y 32, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, versículo Ezequiel 22:30, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí e hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Quiero hacer énfasis, amados hermanos, en que el pueblo restaurador tiene una característica, es que somos intercesores. ¿Cuántos dicen amén a esto? La iglesia del Señor tiene que caracterizarse porque es una iglesia de oración. Por supuesto que sí, oración por nuestras propias necesidades, claro, por nuestra familia, por la esposa, el esposo, por los hijos, sí, por nuestra salud, nuestra economía, amén. Pero también, ante todo, que oremos por el país, que llevemos nuestro país en las rodillas. Cuando hubo un avivamiento en un lugar que se llamaba Gales, surgió a través de un siervo de Dios que se llamaba, de apellido Evans Roberts, Evans Roberts o Roberts Evans, está bien, gracias pastor, creo que el nombre era Evans. Este hombre acuñó una frase que decía: póstrese la iglesia y salve al mundo. Póstrese la iglesia y salve al mundo. ¿Qué es lo que quiere decir? Este texto nos dice que Dios buscó un pueblo que hiciese vallado, que orara, para que Dios tuviese misericordia. Ahora yo le pregunto, ¿en Colombia se ha cometido mucho pecado o no? ¿Cierto? Si nosotros nos ponemos a pensar toda la maldad que ha habido en este país, los millones de asesinatos, perdón que hable con franqueza, Colombia ha sido un país violento siempre. Por lo menos los últimos 60 años ha corrido la sangre y no han muerto, digamos, 10,000, 20,000. Han muerto millones de personas asesinadas o en el conflicto violento de Colombia. Usted sabe que ahora en este último gobierno los cultivos de ilícitos han aumentado exponencialmente. ¿Cierto que sí? Algunos que dijeron que se habían desmovilizado siguen delinquiendo, siguen procesando y vendiendo la droga. La criminalidad ha aumentado. Colombia es un país en crisis con los desplazamientos de otros países también. O sea, estas migraciones, Colombia se ha empobrecido más. Los hogares se han ido deteriorando más, la economía se ha deteriorado más, la situación que vive Colombia es una situación difícil. Por eso Dios está diciendo a su pueblo: despierta y ora por tu país. Recuerde que cuando Dios llamó a Jonás, lo mandó a Nínive a proclamar la palabra de Dios, pero Jonás era indiferente, era orgulloso y hacía lo que bien le parecía, como algunos cristianos autocomplacientes que hacen lo que quieren, que sencillamente dicen que son cristianos, pero no les importa hacer la voluntad de Dios. Dios lo mandó para Nínive y él se fue para otro lado. Y dice la palabra de Dios que él se metió en el barco y se metió allá a lo profundo a dormir. Y Dios envió una circunstancia porque quería tratar con el profeta, y vino la tormenta, y ese barco estaba que se partía y Jonás estaba durmiendo plácidamente. Tremendo, ¿cierto? Estaba durmiendo plácidamente y los inconversos estaban sufriendo porque se iban a ahogar, iban a perecer, le clamaban a sus dioses, le pedían a sus ídolos y entonces dijeron: no hay otro Dios al cual clamarle, y vieron al profeta del Dios verdadero durmiendo y fueron y lo sacudieron y le dijeron: levántate, dormilón, ¿qué haces dormido? Estamos en crisis, levántate y clámale a tu Dios que quizá él tenga misericordia.
Y hoy nos está diciendo el Señor: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dios nos está diciendo: levántate y ora por Colombia, para que Colombia no caiga en la miseria, para que Colombia no caiga en la ruina, para que Colombia no caiga en gobiernos totalitarios que no creen en Dios, que llevarán a Colombia a la destrucción. Dios nos está llamando a clamar por Colombia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tú tienes que llevar a Colombia en tu corazón y en tus rodillas. Tenemos que clamar a Dios con ruego, con súplica, diciéndole: Señor, tenga misericordia de este país. Esta es una de las primeras características de un pueblo restaurador. Gente que ora, que clama, que busca a Dios por el país. Aleluya. La palabra del Señor nos habla en varios pasajes. Nos dice en Zacarías capítulo 12, vamos a mirarlo básicamente en el versículo 10. Dice la palabra: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como el que llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dios dice que derramará sobre su pueblo espíritu de gracia y espíritu de oración. Hoy le decimos: Señor, derrama sobre nuestras vidas espíritu de gracia y espíritu de oración, que haya un clamor en nuestro corazón, que el Espíritu Santo, que es el espíritu de oración, nos tome, que levantemos ese clamor al cielo para que Dios tenga misericordia de Colombia. ¿Cuánto le decimos a Dios esto? Quizá algunos de ustedes están sencillamente en la indiferencia y no se dan cuenta, como aquella persona que se está subiendo la araña por la pierna, la araña pollera, ¿cómo es que llaman? O una culebra, cambiemos el animal. Una serpiente se va subiendo por su pierna y no se da cuenta. Y como aquella ilustración humorística perdóneme, no debo traer esa cosa, pero solo es para ilustrar, como Celio, ¿recuerdan a Celio? Le dice el compañero a Celio: Celio, se le está subiendo una culebra por la pierna. Y él dice: ay, déjela ahí, déjela ahí. ¿Qué es lo que quiere decir? Muchas personas están viendo que el país está en peligro y están adormecidos, pero hermanos, que no nos despertemos después sobresaltados y sorprendidos porque nuestro país caiga en situaciones difíciles, sino que hoy nos levantemos y clamemos por Colombia para que Dios tenga misericordia de este país. ¿Cuántos dicen amén a esto? Despiértate a orar. Gracias a Dios que Dios ha guiado al pastor para tener tiempos de oración todo el día, y esto es muy importante. Todas las iglesias tenemos que activarnos en la oración, en el clamor, en el ayuno, en la vigilia, en la búsqueda permanente para que Dios tenga misericordia. Hermanos, Colombia está en las manos del pueblo de Dios y en las rodillas del pueblo de Dios. Mire, cuando ese gobierno que llegó a Cuba, que estuvo por 60 años, no menciono nombres, mientras ellos estaban tomando, estos revolucionarios, entre comillas, estaban en las montañas de Cuba, fraguando una toma y que llevó a Cuba a 60 años de ruina. Mire qué triste es ir a Cuba. Las mujeres muchas veces no tienen para ropa interior. ¿Cuántos me están oyendo? Triste. No tienen para digamos, para sustentarse, ¿cierto? Usted ve un documental, cómo es una cama, es unas tablas ahí con una colchoneta toda vuelta a nada. La gente aguanta hambre, está esperando que le den cualquier cosita, mucha prostitución, las mujeres tienen que vender sus cuerpos para sustentarse, mucha pobreza, mucha ruina. ¿Sabe por qué? Porque cuando un país niega a Dios, solo viene ruina. Pero cuando un país ama a Dios, vendrá la bendición. Pero Cuba nunca en el pasado fue un pueblo pobre, era un pueblo que tenía forma económica, pero eran muy indiferentes. Quiero decirle que los pastores cuentan que la gente llegaba a culto tarde. Gloria a Dios que aquí empezaron en punto, me gustó esto, a las 8 en punto, qué bien, y llegaron ustedes temprano, y sigamos cultivando esto. Llegaban en pantuflas, ¿cierto? Llegaban con bermudas, llegaban todos deportivos al culto,
¿cierto? Es decir, que llegaban sin esa actitud de venir a la casa de Dios a orar, a buscar a Dios, a darle la gloria, sino que eran relajados. Era un evangelio relajado. Yo quiero decirle que cuando usted vive un evangelio relajado, vendrán consecuencias negativas para su propia vida. Esas personas que nunca se consagran, que se les habla de oración y ellos, ay, no, a mí no me gusta ese evangelio. Hermanos, estamos en tiempos muy peligrosos. Dice la palabra que vendrán tiempos peligrosos, y la palabra peligrosos ahí significa vendrán tiempos salvajes. Y yo le quiero preguntar, ¿estamos viviendo tiempos salvajes o es que estamos aquí muy tranquilos de la vida? Estamos viviendo en tiempos tremendos. Se necesita despertar. No dejemos que los inconversos nos digan, despierta, dormilón, y clama, sino que hoy el Espíritu Santo estimule nuestra vida para que nos metamos con Dios, no a la superficialidad, no a un evangelio tibio, no a un evangelio solo de los domingos, todos los días clamando a Dios por Colombia. Digan gloria a Dios por esto. Cierto que sí, se necesita fuego en el corazón. Dice la palabra que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Dios quiere gente comprometida, gente de Dios. Ya no es tiempo de estar jugando con el mundo, de estar jugando con la farándula, con las novelas, perdiendo el tiempo en el internet todo el día, hablando cosas que no edifican. Es tiempo de buscar a Dios y de clamar por este país para que Dios envíe restauración. Miren, los cubanos, hermanos, se tomaron el país. 60 años sin poder construir un solo templo, y aún en Cuba no se pueden construir templos. Hoy en Cuba la gente tiene que reunirse, gloria a Dios, en las casas, cierto que sí, pero la pobreza, la ruina que la iglesia aseguró por ser una iglesia tibia, por ser una iglesia indiferente, es lo que hoy están viviendo y quizá lo seguirán viviendo. Pero en Colombia no puede pasar lo mismo. Tiene que haber una iglesia que tiene entendimiento, una iglesia que sabe que es un pueblo restaurador, una iglesia que se mete a la oración, porque sabe una cosa: si no pagamos el precio, los primeros damnificados seremos nosotros. Sabe que cuando subió ese sistema ateo, los primeros que fueron a las cárceles fueron los mismos predicadores. ¿Cierto? Nosotros no estamos en el ministerio para que la gente nos aplauda, nosotros no estamos en el ministerio para que la gente nos dé cosas, bueno, si nos bendicen está bien, pero nuestro móvil no es la plata, nuestro móvil no es tener una posición social mejor. Nosotros somos siervos de Dios, somos predicadores de la verdad, estamos comprometidos para que la gente se meta con Dios. No estamos para decirle a la gente que viva de cualquier forma, sino que estamos aquí para decirles que es tiempo de despertar, que es tiempo de clamar, que es tiempo de orar, porque Colombia está en peligro. Pero el Señor dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren que Dios sane a Colombia? ¿Cuántos vamos a clamar por Colombia? ¿Cuántos vamos a decirle al Señor, tenga misericordia de este país? Entonces los cielos se van a abrir y Dios va a traer restauración. Pero he venido aquí a decirle, tenemos que meternos con Dios y Dios tendrá misericordia. Primera característica del pueblo de Dios, debe ser un pueblo de intercesores. Segunda característica, es un pueblo de atalayas. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 1 al 5. Por favor, miremos allí. Ezequiel 33, del 1 al 5. Usted sabe que la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser atalayas. Capítulo 33, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y se apercibiere y viendo la espada y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza.
El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su alma. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Qué es lo que quiere decir? El pueblo del Señor es un pueblo de atalayas. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, el pueblo de Dios es un pueblo profético. Diga conmigo, un pueblo profético. Y un pueblo profético quiere decir un pueblo que habla la palabra de Dios. La Biblia dice que el atalaya tenía que ver, estar mirando, y si venía peligro, él tenía que anunciar. ¿Cierto que sí? ¡Viene el peligro! Porque si el atalaya no anunciara el peligro y viniera la destrucción, el pueblo sería destruido, pero el atalaya sería responsable. Nosotros hoy tenemos que decirle al pueblo cristiano, tenemos que decirle al pueblo que es tiempo de consagrarse. Que no pensemos que si vivimos en tibieza, Dios nos va a bendecir. Y tenemos que decirle al pueblo que no estamos en tiempos de relax espiritual, sino que estamos en tiempo de que estemos alerta y apercibidos, porque en el panorama se avisoran muchos peligros, se avisoran muchas amenazas, se avisoran muchas situaciones difíciles, y tenemos que decirle al pueblo de Dios y también a Colombia que por favor se vuelvan a Dios. La palabra del Señor dice que cuando el Señor Jesucristo vino predicando y Juan el Bautista vino predicando, su mensaje era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si estás viviendo con una persona que no es tu esposo, que no es tu esposa, si vives en fornicación, tienes novio y andas en el pecado, te quiero decir, es tiempo de que cambies de vida. Si eres deshonesto en tus negocios, si estás robando dinero en la empresa donde trabajas, si eres un mentiroso y un injusto, Dios nos está diciendo: es tiempo de que te arrepientas, porque viene el juicio. Yo quiero decirles que los tiempos de hoy son tiempos en que el Señor está sacudiendo su iglesia como quien sacude un árbol, y muchos ministerios aún han caído, muchos predicadores han aún muerto, muchos han dejado de ministrar, muchos empresarios han fracasado en sus negocios. En estos tiempos de pandemia, muchos hogares se han destruido. ¿Por qué? Porque han jugado con el pecado. Han vivido en el pecado, y entonces hoy está haciendo evidente Dios que los que no estén en el camino del Señor, que no estén serios con Dios, serán expuestos. Aquellos que han pecado a escondidas, esos pecados serán expuestos a la luz. Aquellos que han tratado de jugar con Dios, Dios no permitirá más que esa maldad quede en secreto. Dios publicará toda esa maldad que se está viviendo, porque Dios está llamando al arrepentimiento, no a vivir religiosamente, sino a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Hoy el Señor nos habla por su palabra y nos ha dicho que el atalaya tiene que anunciar lo que está pasando. El atalaya no puede ser ciego, ¿cierto que sí? La palabra de Dios dice que si el atalaya viere el peligro, es decir, que tiene que ver el peligro y advertirlo. No es alguien que ignora, pero tampoco es alguien que es mudo. Tiene que hablar y decir las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchos no quieren hablar la palabra de Dios, se quedan callados. Hay una profecía en el Antiguo Testamento muy difícil, muy fuerte, en Isaías, donde dice que esos ministros esos profetas eran muy fuertes, ¿no? Perros mudos, soñolientos, comilones, solo aman el dormir.
Es decir, hay gente que es indiferente, descuidada, no aplica la palabra a sí mismo, se da libertades. Dice, yo como llevo 40 años en el Evangelio, yo como llevo 10 años en el Evangelio, y además como soy líder, pues yo tengo como algo especial, me puedo dar ciertas libertades. No, hermanos. Recuerda que Sansón era un hombre muy fuerte, pero cuando llegó el momento perdió el respaldo de Dios y se volvió como cualquier persona. Lo primero que hicieron fue sacarle los ojos, ¿cierto? Perdió la visión. Después lo pusieron a moler como una bestia y a lo último murió con los malos. No, hermanos, Dios tiene cosas mejores para nosotros. Volvámonos a Dios. Dejemos lo malo. Y también digámosle a la gente con mucho respeto, con mucho amor, pero digámosle a la gente que debe dejar lo malo, que la gente debe dejar el pecado, ¿cierto? Porque el Evangelio no es una gracia barata en la cual la gente sigue pecando y sigue haciendo lo malo. Colombia necesita, nuestros gobernantes necesitan, nuestros educadores, los de los medios de comunicación, los empresarios necesitan oír que han abusado de su posición, que han abusado de sus privilegios, que tienen que volverse a Dios, que si se vuelven a Dios, Dios tendrá misericordia de ellos. Amén. Entonces hay que dar ese mensaje, pero es un mensaje también de arrepentimiento. Entonces lo que estamos hablando de la atalaya también tiene que ver con el predicar el Evangelio. Entonces podía ser el tercer punto, ¿cierto? O un subpunto del segundo, pero puede ser un tercer punto. Entonces tenemos que anunciarle a la gente que tiene que arrepentirse, pero también tenemos que predicar el Evangelio. Diga conmigo, predicar el Evangelio. Recordemos que el Evangelio es la buena nueva de salvación. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo vino a perdonar a los pecadores. Que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Que no hay maldad que Dios no pueda lavar con la preciosa sangre de Jesucristo. Que el Señor perdona al pecador cuando el pecador se vuelve a Dios. Este es el mensaje que necesita escuchar Colombia. Usted debe darle el evangelio de salvación a sus vecinos. Yo quiero preguntarle, ¿cuántos vecinos usted ha ganado para Cristo? Quizá usted vive en un conjunto residencial, en un barrio, o no sé dónde viva. ¿Usted ha ganado a sus vecinos para Cristo? ¿Les ha dado? Dice, no, ellos ya saben. Pues quizá ellos ya saben que usted es evangélico, pero ¿usted les ha dado el mensaje de Dios? Yo les quiero animar que hoy nos metamos con Dios y le digamos, Señor, haznos ganadores de almas. No, pero no, solo el pastor dijo amén. Digámosle al Señor, Padre, haznos ganadores de almas. No, pero voy a volverlo a decir por tercera vez. Señor, haznos ganadores de almas. Bueno, ya más o menos. Lo que pasa es que en la iglesia la mentalidad es, para eso está el pastor, para que él evangelice, para que él lleve en las veredas la palabra de Dios, para que él visite los hogares. Él es el pastor, él es el predicador, él es el evangelista. Pero yo quiero decirles que en la iglesia del Señor, los evangelistas somos todos. Pero hermanos, a ver, por favor, díganle al que está a su lado, ya estamos en culto, despiértate, ya estamos en culto. Amén. En la iglesia todos somos evangelistas. Es decir, ¿qué dan a luz las ovejas? No, a luz, ¿qué dan a luz? Bueno, las ovejas dan leche también, sí. Pero ¿qué dan a luz las ovejas? Ovejas. Entonces usted pretende que el pastor dé a luz ovejas. Los pastores producen pastores, generan nuevos pastores, pero las ovejas son las que dan a luz ovejas. Es decir, todos nosotros tenemos que ser ganadores de almas. Y usted está incómodo ahí, dice, ¿para qué vine al culto? Ese pequeñito me está regañando, ¿cierto que sí? Usted está diciendo, pero bueno, no se sienta regañado, pero yo vengo así a decirle, usted no puede conformarse con venir sencillamente a escuchar. Usted tiene que llegar a este lugar con 2, con 3, con 4, con 5, con 10, con muchas familias, porque Dios quiere llevar a todas esas personas al cielo a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario.
El profeta Jeremías, al ver la maldad, dijo: yo no les volveré a predicar, ya no quiero, esta gente no merece que les demos palabra, porque eran malos. Y entonces él dijo: me voy a quedar callado. Pero dice la palabra que el profeta no se pudo callar, porque dice: yo sentí un fuego en mis huesos que no me podía quedar callado, tuve que dar la palabra de Dios. Yo oro que en ustedes haya ese fuego y que nadie se quede callado al ver que la gente cae al infierno, sino que todos prediquemos el evangelio y podamos ganar muchas almas para Cristo. Hermano, el pueblo restaurador es el pueblo que lleva las buenas nuevas. Todos nosotros predicando el evangelio. Colombia puede cambiar si nosotros le predicamos el evangelio, porque el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Sabe qué es el evangelio? Es el poder de Dios que cambia al criminal, que cambia al mentiroso, que cambia al inmoral, que cambia al pecador. Solo el evangelio puede cambiar a las personas. Solo el evangelio puede cambiar las familias. Solo el evangelio puede cambiar a Colombia. Entonces, prediquemos el evangelio. Entonces hemos visto, primero, ser un pueblo de oración, atalayas, y en tercer lugar, evangelistas. ¿Cuántos están de acuerdo? Hermanos, que desde este día ganemos almas. Mire, usted consiga folletos, téngalos en su casa, ore permanentemente por las almas. Dígale: Señor, dame almas. Allá en la iglesia, aquí está Rubén. No lo presenté, pero él viene con nosotros. Rubencho, Dios lo bendiga. Póngase en pie para que lo vea. ¿Cuánto le da la bienvenida al hermano? Ya lo conocían, ¿cierto? Él había venido. Entonces, en la iglesia Dios nos ha puesto eso. Nos cerraron el templo y Dios nos siguió a ir a los parques. Ahorita no nos dejaron porque nos pusieron unos bloqueos bravos, pero en la medida que podemos y nos permiten, vamos a los parques, ¿cierto? Hacemos permanentemente jornadas de evangelismo y llevamos tratados en las calles, por donde sea, y hemos tenido tantos testimonios. A veces usted dice: no, es que repartir un folleto, eso no tiene nada de poder, eso no. Mire, hermanos, tenemos testimonios de personas que se le da el folleto, han pasado meses, a veces años, y la gente busca por allá y encontró el folleto y llaman. Dice: fue que un día me dieron este folleto en la calle, en una evangelización, yo quiero conocer de Dios, y se han convertido al Señor. ¿Acaso usted no ha escuchado que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios no vuelve vacía? ¿No ha oído usted eso? Entonces usted no diga: no, eso es en vano. Usted dé la palabra, que la obra la hace Dios. Pero es importante dar la palabra. Mi madre, que ya está en el cielo, ella fue cristiana. Ella nos llevó al evangelio cuando yo tenía 6 años. O sea, hace como 20 años más o menos. Lo hace bastante. Bueno, no digo cuánto porque dirán: ni tan viejito, no. Bueno, hace 50 años. Tremendo eso, imagínense. Y mi madre era una gran evangelista. Ella no era teóloga, porque cuando predicaba a veces tocaba decir: no, pero ojo con esto. Lucas era evangelista, no era profeta. Bueno, un poco cosas así. Bueno, entonces, pero era una gran evangelista y ella le hablaba a todo el mundo. Yo recuerdo que nosotros vivíamos cerca de la iglesia cuando yo era un niño, hace poco. Bueno, cuando era un niño, íbamos para la iglesia y entonces por ahí la iglesia quedaba a 10 minutos. Pónganme el tiempo porque yo a veces no soy muy, me paso eso, véngalo así, porque yo me voy ubicando. De la casa a la iglesia eran unos 10 minutos, pero nosotros durábamos como hora y media, 1 hora para llegar a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque mi mamá se quedaba dándole la palabra a los locos, a los drogadictos, a las señoras, a todo el mundo le daba la palabra. Tremendo eso, ¿cierto que sí? Y llegaba mi mamá con locos a la iglesia, muchachos todos ennegrecidos por las drogas, todos desquiciados mentales, y los colocaba ahí en la silla, y todos los hermanos veían a esos locos y se decían: uy, no. Se les corría así. ¿Qué tal que Dios envíe gente hacia la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a discriminar? No los vamos, porque así hay hermanos en las iglesias. Dios envía a la gente y ellos los discriminan y los sacan rápido. Cuidado con eso. Entonces, ¿para qué está la iglesia? Pues para salvar a los perdidos. ¿Si es así o no es así? Entonces, esos locos, mi mamá decía: venga, mijito, y los bañaba hasta que ellos se rehabilitaban. Yo recuerdo que había un drogadicto en el barrio
Y este hombre, cuando le daban unos ataques, duraba horas botado en el piso, le caía agua, le caía el sol, era tremendo. Pero mi madre lo evangelizó y resulta que este muchacho se convirtió. Luego llegó a ser un pastor, estableció un centro de rehabilitación y Dios lo ha usado para restaurar a muchos drogadictos, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Mi madre recibió muchas cartas, en aquel tiempo se usaban las cartas físicas, no había la tecnología de hoy, y mucha gente le testificaba: hermana Olga, yo quiero decirle que usted una vez me dio la palabra de Dios. Han pasado muchos años, pero hoy soy un misionero en tal país. Hoy yo soy un pastor, hoy soy un predicador, hoy soy un empresario. La gente testificaba. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Quizá tú has dejado de predicar el evangelio, ya no te duele en tu corazón los perdidos. Sigamos ahora lo que Dios quiere, volvamos a predicar el evangelio. Hermanos, si predicamos el evangelio, Colombia puede cambiar, Colombia puede ser transformada, Colombia puede llegar a ser un país diferente. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Cuánto le vamos a pedir a Dios que nos haga evangelistas, predicadores, en el nombre de Jesús? ¿Estamos de acuerdo? Entonces recapitulemos. Un pueblo restaurador, vemos algunas características: un pueblo de oración, un pueblo de atalayas, un pueblo de evangelistas, pero en cuarto lugar, un pueblo que sabe que es un pueblo de restauradores. Bueno, aquí tengo varios, quizás no vamos a verlos todos. Un pueblo de restauradores. Bueno, y con esto vamos concluyendo. Pueblo de restauradores, ¿qué quiere decir? En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 19, póngale mucha atención a esto. Y antes, pues vamos, entre tanto buscamos el texto. Les quiero recordar, mire hermanos, para mí fue muy triste que en esta pandemia algunos de nuestra iglesia volvieron atrás. Algunos fueron descubiertos en pornografía. Dirán, ¿cómo así? Bueno, aquí les estoy diciendo la verdad con el corazón en la mano, como decía una tía mía, ¿cierto? Algunos destruyeron sus hogares. Es decir, en vez de que los hogares se fortalecieran, se despedazaron. Entonces, la pregunta, ¿cuál es? Que muchos, al sacudirse el árbol, mostraron que no estaban de verdad en el Señor y entonces se apartaron a cosas que no agradan a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Escúcheme bien, tenemos que condenarlos, tenemos que mandarlos al infierno, tenemos que aplastarlos. No, tenemos que restaurarlos. Indudablemente sí, tenemos que anunciar el pecado de la gente, tenemos que anunciar que en Cristo hay salvación, pero también tenemos que decirles que en Cristo hay restauración, que los que se apartaron pueden ser restaurados, que pueden ser vueltos al camino. Miremos en Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que si alguno se ha extraviado de la verdad y un hermano lo hace volver, ¿cierto? Hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, hay gente que caminó con nosotros en las iglesias, pero hoy está rumbo al infierno. Y si ellos siguen en ese pecado, caerán a la condenación. ¿Usted cree que eso es cualquier cosa? ¿Cuántos recuerdan lo que es la condenación? Un sufrimiento separado de Dios, no por un año. No es como una condena por algún delito, así sea de masacre, digamos que le dan cadena perpetua. No, es una cuestión por toda la eternidad de angustia terrible. Para eso murió Cristo, para que no vayamos a la condenación. Pero hay muchos que no valoran la salvación. Vuelven al pecado, vuelven a la maldad, vuelven a esa vida pecaminosa y no saben que el último paso lo darán en el infierno. Pero aquí hay gente sabia, que somos nosotros, gente entendida por la gracia de Dios, que tiene y recibe la unción para restaurar a los que se han descarriado. Porque dice, salvará de muerte un alma
y cubrirá multitud de pecados. Hoy, hermanos, ese pueblo restaurador precisamente es un pueblo que hace volver a la gente que se ha apartado de Dios. Hoy, hermano, yo le quiero animar que usted piense y empiece a mirar en la iglesia cuáles hermanos dejaron el evangelio, qué familiar ya no está buscando a Dios, qué personas que sabíamos que eran cristianos ya no quieren más a Dios, y empecemos a orar por ellos y le digamos al Señor: Señor, dame la oportunidad de rescatar esta alma, de rescatar esta familia, de rescatar a estas personas. ¿Cuántos vamos a tomar eso en nuestro corazón? Dios quiere que seamos restauradores. No quiere Dios que sencillamente digamos: eso sí, ¿quién nos manda? Ya ellos no, sino que nosotros peleemos la buena batalla de la fe por aquellos que se han apartado de Dios. Pueden ser nuestra propia familia, puede ser gente que vive en nuestro municipio, pero puede ser gente de nuestra familia en otros países, ¿cierto? Pueden ser conocidos que viven en otros lugares. Empecemos a orar por ellos y digámosle a Dios que nos unja para restaurarlos. Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, dice la palabra. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Levanten a aquellos que han caído, levántenle las manos, afiáncenle los pies, levántenlos. Y Gálatas capítulo 6 también nos dice esto, y oramos. En el libro de los Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, que el Señor nos está llamando a restaurar a aquellos que han caído. Piensa ahora mismo, ¿qué persona Dios te coloca en el corazón que se ha apartado de Dios, que no está buscando al Señor? Piensa en esa persona y dile: Padre, ayúdame a restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Es decir, no es con espíritu de superioridad, ¿cierto? Diciendo: tú estás en el pecado y yo soy santo, te vengo a rescatar. No, dice que con espíritu de mansedumbre, sea con humildad, considerándonos a nosotros mismos, porque nosotros también somos frágiles, porque nosotros también necesitamos de Dios, pero también con esa actitud de restaurar a aquellos que han caído. ¿Quién se ha apartado? ¿Quién ha caído? ¿Quién no ha vuelto? ¿Quién se ha enfriado? Restaurémoslo con espíritu de mansedumbre y sobrellevemos las cargas los unos de los otros. A manera de conclusión, somos un pueblo restaurador. Diga conmigo: somos un pueblo restaurador. Volvámoslo a decir: somos un pueblo restaurador. Es decir, que no somos un pueblo pasivo, sino que somos un pueblo diligente. Entonces tenemos que ser ese pueblo restaurador, orando, ¿cierto? Siendo atalayas, ¿cierto? Siendo evangelistas, ¿cierto? Y también siendo restauradores. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, si se puede colocar en pie un poquito, le agradezco. Señor, te damos las gracias, Dios mío, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, gracias te damos, te reverenciamos, te exaltamos. Dígale al Señor: Padre, ayúdame a ser parte de ese pueblo restaurador. Hoy renuncio a la tibieza, hoy renuncio al conformismo, hoy renuncio al estancamiento. Tú que has estado estancado, dile: Señor, hoy renuncio a todo aquello que me deja allí inmóvil, y hoy me levanto en tu bendición. Gracias, Señor, porque tú hoy me das esa unción. Padre, yo te ruego que en este momento venga esa unción de restauración a tu pueblo, que tu pueblo sea un pueblo restaurador, Padre, que tu pueblo sea un pueblo, Dios mío, que se levanta, Dios eterno, que es un pueblo de oración, un pueblo de atalayas, un pueblo de evangelistas y un pueblo que restaura. Señor, trae esa unción. Dígale al Señor: dame esa unción. Oh, tarabachere, bequeya, serabaqueya, samaraqueya. En el nombre de Jesús, dile: Padre, dame esa unción de restauración. Ayúdame, Señor, y glorifícate en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Amén.